a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, pues volvemos al origen, a buscar la sabiduría del origen. Creo que es muy importante que vayamos como gustando ese título, porque a mí a medida que vamos avanzando y que voy avanzando yo en la preparación, como que me va resultando que de verdad hay una sabiduría en los orígenes de la compañía que la tenemos que descubrir y gustar y asimilar. Bueno, entonces dijimos en el primer encuentro que para descubrir esa sabiduría de nuestros orígenes, que es la que subyace en las constituciones, necesitábamos ir a la fuente de donde surgieron y a la historia del texto que ahora tenemos a nuestro alcance. Entonces, como que desde esas dos vertientes, la fuente de donde surgieron y la historia de cómo surgieron, ahí vamos a ir descubriendo esa sabiduría. Al acercarnos a la fuente de las constituciones ignacianas, que son los ejercicios, y al considerar el proceso seguido hasta llegar a su redacción, nos ha quedado claro que esas constituciones ignacianas, que fue lo que vimos en los dos últimos encuentros, se escribieron en función de un carisma recibido que ya había sido asimilado, vivido por el Ignacio y sus compañeros, y que su razón de ser era la de las constituciones, ayudar a mantener vivo ese carisma y la llamada y como todo el celo apostólico que de ahí se deriva.
esa es la función de las constituciones. Por eso necesitamos descubrir toda su sabiduría. Siguiente. Bueno, entonces por eso, antes de entrar a ver cómo recibió y adaptó Juana de Lestonat las constituciones ignacianas, necesitamos recordar lo que fue la gestación de nuestro carisma. Decimos, las constituciones son para ayudarnos a vivir, a mantener vivo el carisma. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito cómo fue la gestación de ese carisma, porque como les decía, yo he encontrado ahí una sabiduría muy grande de Dios que lo fue llevando a su ritmo y que pues así se fue configurando nuestro carisma que es tan rico. Bueno, entonces cómo Dios fue preparando el terreno, cómo germinó, cómo fue tomando forma hasta el momento del encuentro de Juana con los jesuitas. Ese carisma se venía gestando en un tiempo atrás. Y en ese momento del encuentro con los jesuitas es cuando se llega a ver que eso que se estaba, ese proyecto germinal de Juana y el ya aprobado de Ignacio tenían unos elementos en común y también unos elementos específicos, pero que podían compartir esencialmente las mismas constituciones. Esto nos ayuda a entender mejor por qué el padre de Bordes, antes de presentar las constituciones, vio necesario que todo el grupo hiciera los ejercicios, porque creo que nos quedó bien claro que los ejercicios son los que le dan como toda la mística y la ascética a las constituciones. Bueno, entonces recordemos ahora el proceso de gestación de nuestro carisma, que tuvo su momento culminante en la noche del Císter y en el retiro del amor. Yo digo ahí el momento culminante, porque como les decía antes, eso fue algo que se fue gestando a lo largo de muchos años. Diríamos que esa noche del Císter fue como el momento de germinación y el retiro del amor es cuando ese germen empieza como a configurarse, a mostrar su forma. Todo el tiempo anterior diríamos que fue como una preparación del terreno, una siembra de semillas de parte de Dios. Liliana en estos días de reunión nos habló varias veces de eso de sembrar y de cultivar semillas. Y me parecía interesante mirar esta ilustración de las etapas de germinación de la semilla. Miren, y recordando aquello de Jesús, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Eso que parece una paradoja, y que es la paradoja del Evangelio, es toda la sabiduría de Dios. Esa que Pablo dice que es locura para los griegos, pero sabiduría que nos enseñó Jesús. Bueno, entonces miren cómo la semilla, perdón, me devuelvas, cómo la semilla está ahí, cómo empieza a abrirse, cómo se abre un poco más, cómo va tomando ya una pequeña forma, una primera hoja, y luego ya empieza a configurarse mejor. Pues algo así pienso yo que fue la gestación de este carisma nuestro. Un tiempo en el que Dios sembró semillas y esas semillas fueron configurando algo
que se convirtió en nuestro carisma. Entonces vamos a mirar un poquito eso. Sí. Si recordamos la historia de la orden, vemos cómo de cuando en cuando el autor se detiene a reflexionar cómo se van dando los acontecimientos en la vida de Juana y cómo a medida que avanza la historia se va comprendiendo el porqué de lo que ha pasado antes. Y en algunos de esas reflexiones, algunos de esos párrafos, el autor de la historia de la orden dice algo así como que Dios no improvisa en la fundación de una orden, sino que va llevando los acontecimientos con gran sabiduría hacia la culminación de la obra que él se ha propuesto. Lo vimos muy claramente en la vida de Ignacio, cómo a partir de la herida, cómo fue evolucionando la vida de Ignacio, cómo fue todo un proceso de conversión que lo llevó de ser un hombre mundano a ser un hombre enamorado del Jesús pobre y humilde. Y eso fue toda una transformación. Entonces vamos a mirar ahora, de alguna manera, la vida de Juana, así como miramos la trayectoria de la de Ignacio. Bueno, y lo vamos a mirar también con este gráfico. Ya vamos a ver, yo lo titulo El itinerario del actuar de Dios en Juana del Estonac para hacer de ella un instrumento de salvación. Un instrumento en la obra de salvación. Y si miramos aquí unas grandes etapas, yo mirando este gráfico me surgían como muchas cosas, vamos a mirar así. Bueno, tenemos aquí la infancia y la juventud de Juana, tenemos luego su vida matrimonial y su viudez, luego la experiencia del cisne. Y vemos las flechas, pues es una vida que se va desarrollando al ritmo de Dios, al ritmo de unos acontecimientos. Pero este momento llega en que hay como un quiebre en esa vida, y es en el cisne, cuando ella se encuentra con su fragilidad y parece que ahí todo se le derrumba. Y sin embargo, es la condición para empezar algo nuevo, algo que Juana nunca soñó, pero que es algo para lo que Dios la venía preparando. Es muy interesante porque si vemos esas tres primeras etapas y la cuarta flecha, pues es un lapso como de casi 50 años, 47 años por lo menos, en el que Dios fue como preparando el terreno y sembrando semillas, como lo veremos. Esa noche, ese quiebre en la vida de Juana, es una noche oscura, pero que es una noche para dar paso a la luz. La luz llega siempre después de una noche. Por favor, volvemos atrás, ¿sí?, al gráfico. Bueno, esa experiencia de Juana fue tan fuerte, que ella sintió la necesidad de darse un espacio de retiro, de silencio, de discernimiento, para tratar de captar lo que Dios le iba revelando. Y así ya vemos el retiro del amor, de ahí ya todo el tiempo de Burdeos, y luego la presentación de ese proyecto. Entonces fíjense que es un proceso de 50 años antes de llegar a formular ese proceso en el que recoge lo que Dios le fue revelando a Juan. Entonces ahora vamos a ir mirando cada una de las etapas
como para mirar, ya conocemos la historia, pero vamos a tratar de ver cada etapa, qué es lo que va, cuál es como la semilla que Dios va sembrando, qué es lo que Juana después va a recoger de cada una de esas etapas. Y es que mirando ese esquema, podemos comprender fácilmente que la vida es un camino y que en todo camino hay puntos de llegada que son a la vez puntos de partida. Y mirar el camino, mirar esa trayectoria, es la oportunidad de reconocer, de recordar lo que se va viviendo, de recoger lo que son semillas de futuro. Y el camino es el lugar de encuentros, de oportunidades, de obstáculos, de encrucijadas, pero sobre todo es el lugar, el caminar, el lugar donde Dios se nos va manifestando y donde la acción del Espíritu nos va modelando. Entonces vamos a mirar cómo fue eso en cada etapa de la vida de Juan. Y yo no soy pues artista para hacer unas imágenes muy lindas, pero se me ocurrió como un álbum de esos en que pegábamos las laminitas que íbamos recogiendo. Entonces, pues aquí con estas laminitas vamos a mirar en cada etapa elementos muy importantes que luego las vamos a encontrar ya como semillas que maduraron y dieron fruto en el proyecto de Juan. Y es que fíjense que hay ahí 5 elementos que yo destaco como fundamentales en la vida de Juana y de cara al proyecto que Dios le iba a confiar. Tenemos a Miguel de Montaigne, empezando por la izquierda, Juana Eichel de Montaigne, que cuando vimos la historia de la orden, como que la descubrimos, un tipo de mujer que no la teníamos así como tan introyectada. Luego la figura del padre que cuida la fe de la hija. Y luego la figura de Calvino. Yo creo que es que nosotros, tanto lo de Montaigne como lo de Calvino, lo tenemos poco estudiado. Yo por lo menos me doy cuenta de eso para mí. Y el aporte de esas dos figuras en la vida de Juana es muy importante ese aporte. Yo creo que vamos a tener oportunidad de desentrañarlo un poquito más, pero es fundamental para entender el carisma, lo que está encerrado en el carisma de Juana del Estornado. Y el otro elemento es la llegada providencial de los jesuitas a Burdeos. El contacto con los jesuitas para Juana fue fundamental en ese momento de su vida. Bueno, entonces en la diapositiva siguiente vamos a ver cómo en ese periodo de infancia y juventud Dios siembra semillas que han de brotar. En primer lugar, un elemento, en la columna de la izquierda están como los elementos destacados de esa etapa. Y en el cuadro, lo que creo que se va a recoger después en la configuración del carisma. Entonces, Juana, pues ya sabemos, nació en una familia muy culta, intelectual, pero dividida por motivos religiosos. Hay un aporte del padre muy importante y un aporte importantísimo también del tío Miguel. Toda la parte del humanismo. Bueno, ahí pues es el bautismo de Juana y ella como aprecia el don de su fe y eso le hace entender más lo que supone cuando esa fe se desvirtúa por el error de la herejía, cómo llegan los jesuitas a Burdeos en un momento en que Juana necesitaba fortalecer su fe.
y es su hermano que entra también con los jesuitas, y bueno, y le ayudan a descubrir muchas cosas de la fe. Y esta etapa termina con un matrimonio impuesto, algo que como que corta los sueños de Juana y una renuncia grande que hace, pero tiene que aceptar ese matrimonio. Bueno, ¿cuáles son como los elementos que se destacan ahí? Todo lo que significa la familia donde uno nace y crece. El papel de la mujer en la sociedad, que es lo que Calvino va a poner muy de relieve. El humanismo de Montaigne. El contacto con los jesuitas y la entrada de su hermano con los jesuitas, que luego él va a ser un apoyo. Y ese matrimonio aceptado en obediencia, pero acompañado también de aquella voz en el que Dios le decía, no dejes apagar la llama. Al parecer vas por otro lado, pero no dejes apagar esa llama. Todo el celo apostólico, diría. Bueno, llegamos a la segunda etapa del matrimonio y la viudez. Y es interesante, es para Juana empezar ella una vida, a constituir una vida de familia, a sentirse educadora de sus hijos. Y sabemos que de esta etapa no tenemos mucha información, pero estos datos que registra la historia de la orden, pues me parece importante, educadora de sus hijos, y pongo ahí ese símbolo de duelo, porque Juana pues vivió unos duelos, la pérdida de su esposo, de su hijo mayor, de su padre, de su tío Montaigne, de su suegro, que fueron algunas de ellas, sobre todo la del esposo, el hijo, el suegro, muertes trágicas, que le hicieron comprender a Juana un poco como la levedad de, no tanto de la vida, pero de las conquistas de la vida, como estos personajes en la plenitud de la vida, pues como se les corta la trama, como dice el Salmo. Y eso para Juana fue como una lección de sabiduría que ella después la va a mencionar en aquel diálogo que tuvo con su hijo cuando le contó lo de la decisión de ir al CIS. Y es muy significativo también que ya en esa etapa de viudez, libre de unos compromisos, ella se dedica a cuidar a los enfermos, a visitar, a atender lo de la pesca. Bueno, entonces es una etapa larga de 24 años, lenta diríamos, pero también rica en semillas que Dios va sembrando, experiencias que Juana vive intensamente. Seguimos. Bueno, entonces el matrimonio en la viudez es cuando, pues sí, esa experiencia de muerte, que por una parte fue la renuncia que tuvo que hacer para entrar en esa etapa, pero luego también estas otras experiencias que mencionaba. Bueno, entonces es otra experiencia de familia, lo que es una familia unida por la fe, con una mujer tan íntegra como Juana, una esposa tan fiel, una madre, y su estado de viudez. Educadora de sus hijos, administradora de bienes, una experiencia pues totalmente nueva para ella. Esto le permitió el contacto con la gente sencilla de la baronía y sabemos cómo ella se hizo querer ahí. Y el amor a los pobres y a los necesitados. Entonces ahí tenemos que destacar esa experiencia de Juana como mujer en la familia,
y su misión de educar. Los duelos, las pérdidas irreparables, el mundo de la administración, el mundo del trabajo, el mundo de los pobres, unos contactos con el mundo que para ella eran nuevos y que también la van a enriquecer mucho. Bueno, seguimos a la experiencia del Cister. Una experiencia de 6 meses, pero tan significativa. Bueno, ella gozando de esto con lo que había soñado, la soledad, el estudio de la palabra de Dios, el rezo coral del oficio, las penitencias a las que se entregó con toda radicalidad, pero el encuentro con su fragilidad. Y eso, pues ya sabemos, en la lucha que fue para ella aceptar esa experiencia. Entonces vamos viendo cómo cada etapa va estando marcada por unas pérdidas, por unos encuentros con lo efímero, diría. Bueno, entonces vamos a mirar de esta etapa qué es lo que se va recogiendo. Bueno, el Cister y su aparente fracaso. Una opción radical, muy costosa. Una entrega total, pero no discernida. Es que parece que Juana, eso se fue más allá de lo que sus fuerzas podían resistir. Experiencia de vida contemplativa monástica. Encuentro con la fragilidad, una experiencia desgarradora para ella, y una experiencia de oración, que no era la oración de la contemplación que venía aprendiendo en el Cister, sino esa oración de lucha, diríamos, de reclamo a Dios ante ese fracaso y de abandono también para poder ver la luz. ¿Qué recogemos ahí como semillas importantes? La experiencia de una radicalidad, pero también la importancia del discernimiento. La valoración de la vida contemplativa y los medios para mantenerla. Una oración que toca la vida y que tiene que pasar por la experiencia de la noche. Y la obediencia, una obediencia más costosa aún que la que tuvo cuando aceptó el matrimonio. Una obediencia que tiene que ser purificada. Bueno, pasamos entonces a la siguiente etapa, que es ese quiebre de la noche. Es esa experiencia en la que ya como que brota el carisma. Bueno, es una noche que da paso a la luz. Es como esa primera imagen de desolación, de reclamo, y luego como que esa decisión de decir, Señor, yo he hablado, ahora habla tú y yo escucho. Y como esa actitud de entrega, de silencio profundo para escuchar, le hace ver la luz. Y en esa luz es la llama que se enciende luego a la vista de un mundo en el que se está perdiendo la juventud. Algo que ella había presenciado quizás en su infancia y juventud, pero que ahora lo experimenta, Dios se lo hace ver como la tragedia
de una juventud que se pierde. Y eso, pues, aviva en ella el celo y se siente llamada a tender la mano. Bueno, entonces vamos a mirar los elementos y lo que se va perfilando ahí. Una noche de tiniebla da paso a la luz y la semilla brota. Experiencia de desconcierto, oración de desahogo, petición confiada y disposición a escuchar. Todo eso es lo que vive en esa oración. Visión profunda de un mundo necesitado y el impulso a tender la mano. Es como lo que veíamos cuando vimos lo de los ejercicios, la visión de Dios, de Dios Padre que contempla el mundo, que escucha los gritos y que dice, hagamos redención. Es que ese es el dinamismo del celo apostólico, el ver, dejarse afectar y sentir el impulso a actuar. Y María como horizonte. Y de nuevo la llamada, no dejes apagar la llama. Entonces, es ese doloroso aprendizaje de una oración que lleva a la disponibilidad. Esto es fundamental en los ejercicios. Es mantener esa disponibilidad a lo que Dios nos va mostrando. Se enciende el verdadero celo apostólico que ve, se afecta y lleva a actuar. Y experimenta la fuerza de una llamada que viene ya de muy atrás. Todos estos son elementos que después van a entrar en la configuración del proyecto de vida y de las constituciones en la compañía. Bueno, y tenemos la MOD, donde empieza a configurarse eso que brotó en el sistema. Como decíamos, Juana necesitaba de nuevo la experiencia de soledad, de discernimiento, de silencio, de ir escuchando al Señor en un nuevo contexto. Bueno, entonces, una nueva experiencia de soledad sin cortar con el mundo. Ella mantenía el contacto con su hijo, había llevado la servidumbre que necesitaba. No era pues aquello del cister, pero era una soledad que le permitía discernir, digerir, asimilar todo lo que había vivido. Algo importante en ese retiro fue la relectura de su vida, buscando el hilo conductor. ¿De dónde venía todo eso que vimos en las etapas anteriores? Ella como que lo retomó y tratando de descubrir a dónde la va llevando. Y se van perfilando ahí los elementos de un proyecto para el mundo sin ser del mundo. Y María ilumina e inspira el proyecto. Ahí se empieza a configurar. Entonces es cuando ella concibe un proyecto nuevo de vida religiosa inspirada en María, en el que recoge tanto la experiencia de vida contemplativa y todo eso que señalábamos allá en el Cister, y la urgencia de tender la mano a una juventud que Dios le hizo ver en peligro. En una sociedad golpeada por la herejía que afecta sobre todo a las familias y a la sociedad entera. Ahí todo eso se va como engarzando y va configurando, y luego
pues ya la vemos que va a Burdeos, que los primeros jesuitas con los que consultan no le hacen mucho caso a lo que ella está pensando, le dicen que se dedique a las obras de caridad. Pero es ahí donde Juana se encuentra con unas jóvenes, en las que luego va a incidir, que son las que Dios le va a presentar para la iniciación de ese proyecto. Es desde ahí de donde va a surgir el primer grupo de la compañía. Y eso es interesante. Y entonces tenemos en ese primer grupo la primera formulación del proyecto, que como decíamos cuando vimos este capítulo, no es que Juana lo escribió, ni que lo puso después por escrito, ni se lo dictó a nadie, es lo que recogieron las primeras generaciones de la compañía como el proyecto que Juana de Lestonat presentó a sus primeras compañeras. Dios le presenta un grupo en el que resuenan esas primeras expresiones del proyecto. Empiezan a vibrar y se comprometen a realizar juntas ese proyecto para el bien de la vida religiosa y de la juventud femenina. Entonces, los elementos importantes ahí son, yo diría en primer lugar, la persona de Juana y sus actitudes, que son las que atraen y convencen. Y esto va a ser algo que ella va a infundir mucho en las educadoras. Yo creo que todas tenemos experiencia de lo que fueron las personas significativas que influyeron en nuestra vocación. Un grupo que acoge el proyecto, vibra con él y se compromete. Otro elemento bien importante. Y un proyecto al servicio de la Iglesia en un momento clave de su misión en un mundo en cambio. Fíjense cómo resuena esto hoy. Este proyecto al servicio de la Iglesia en un momento clave de su misión en un mundo en cambio. Seguimos. Bueno, y volvemos a esta diapositiva que ya la hemos visto varias veces, pero creo que es muy significativa. Burdeos es tiempo de búsqueda, de encuentros y de realización. Como esos dos carismas se encuentran, ven todo lo que tienen de común y cómo se va especificando el carisma de la compañía. Bueno, Burdeos, tiempo de búsqueda, encuentros y realización. El encuentro providencial con el padre de Bordes confirma el carisma de Juana. Es tan bonito ese diálogo en el que el padre de Bordes va descubriendo el carisma de Juana. Las orientaciones del padre de Bordes como que acentúan esa vocación como mujeres y el sueño que él tenía, unas mujeres cimentadas en los ejercicios para el servicio de la fe a la juventud femenina. Y así acogen ellas las constituciones que les van a ayudar a mantener ese espíritu. Bueno, entonces unos elementos importantes. Arraigo de su vocación como mujeres en la Iglesia en un momento histórico que lo requiere. Esto es un elemento que se le va haciendo muy claro a Juana en el encuentro con los jesuitas. Énfasis en la necesidad
de ahondar en la fuente ascética y mística de las constituciones, que son los ejercicios. Y el trabajo conjunto con las primeras compañeras para elaborar ese proyecto. Bueno. Entonces, como vemos, se van recogiendo un montón de elementos, los que aparecen primero definidos en la MOD, que luego ella los formula más ampliamente o aparecen formulados más ampliamente en lo que llamamos el primer proyecto, y la experiencia de los ejercicios y cómo todo eso va a quedar recogido en el Abreyé. Entonces, como vemos, en la MOD como que se le hace muy vivo todo lo que ella había vivido de la familia, de la fe, de la herejía, de todo eso. Y luego, ya a partir del encuentro con los jesuitas, con el padre de Bordes, entra ya lo de los ejercicios, a darle como la mística a todo eso. Entonces, unos elementos que fueron fuertes en este tiempo, la mirada compasiva al mundo, la relación con el mundo desde una vida religiosa nueva. Esto es una novedad en aquel momento. Mujeres consagradas para tender la mano a la mujer en el mundo. María y su papel clave en la historia de salvación a la luz de los ejercicios. Y la espiritualidad ignaciana, que surge también de los ejercicios, para el seguimiento radical de ese Jesús pobre y humilde, que es lo que va a marcar la espiritualidad. Entonces, Juana y sus compañeras, algo como nuevo que aparece ya en la redacción del Abreyé. Todos estos elementos van a estar ahí y tienen relación con todo lo anterior. Pero aquí hay unos elementos que a mí me pareció importante destacar del Abreyé. Atrás, por favor. Bueno. Juana y sus compañeras en una cadena de mujeres llamadas en la iglesia a aportar algo significativo en aquel momento histórico. Esa introducción que se le hace a la Abreyé, que muy probablemente la redactó también, o la redactó Juana con el padre de Bordes, que tenía esto tan introyectado, es la que la lleva a ponerse, a agregarse a esa cadena de mujeres que en momentos claves de la historia le han aportado a la iglesia. Y esto me parece a mí una cosa muy inspiradora para este momento. Luego hay otros párrafos de la Abreyé en que se centra mucho como en la formación que se le va a dar a las jóvenes. Y es importante ver que cuando uno lo lee en el Abreyé, pues la formación era algo como muy elemental. Pero ahí se hace énfasis en la relación con las jóvenes, inclusive los diálogos personales con las jóvenes. Y mirando lo anterior, diríamos como la incidencia que tenía en esas jóvenes el contacto con las religiosas. Y que todo eso era lo que les iba ayudando a crecer, a purificar la fe, a crecer en ella. Y un nuevo estilo de vida bien cimentado, inspirado en María. Todo eso es como lo que se va a recoger en el Abreyé. Por eso yo quisiera que como idea nos lleváramos
el propósito, diría yo, de leer esta semana por lo menos el primer proyecto. Bueno, leerlo y orarlo. Como que Juana nos lo estuviera presentando a nosotros en este momento de la vida de cada una y en este momento de la iglesia. Y yo creo que eso puede tener unas resonancias grandes y nos puede ayudar a ver cómo todo esto que hemos ido recogiendo en esta mirada de la vida de Juana en trayectoria, queda expresado ahí como con una fuerza muy grande. Y luego cómo va a aparecer ya como con una reacción más formal, digamos así, más oficial en el Abrellé. Entonces yo tengo un documento que son 4 páginas que recoge el relato del amor, íntegro el primer proyecto y como una síntesis de los puntos centrales de la Abrellé. A mí me parecería muy importante que lo pudiéramos leer, como les digo, sintiendo que Juana nos lo vuelve a presentar hoy a nosotros y que veamos cómo resuena. Bueno, pero esta última diapositiva me parece importante porque hemos llegado a que ya el proyecto está formulado, ya se le va a presentar a la iglesia, de hecho se le presenta, pero vemos cómo ese proyecto que se aprueba en un momento con tanto entusiasmo por parte del Papa y todo, empieza a tener que pasar por unas pruebas antes de que se pueda llegar ya como a la redacción definitiva de las constituciones. Y esas primeras pruebas pues fueron todo lo del cardenal, que cuando descubrió la persona de Juana, ya se la quiso fue conquistar para otro proyecto, pero como eso le hizo, eso fue una gracia también para Juana, que ya la vamos a mirar. La relajación en la casa de Burdeos, ante las ausencias de Juana en aquellos momentos de Blanca Hervé y después. La necesidad de nuevas dificultades a la hora de la aprobación de las constituciones del 38. Pero todas estas dificultades como que hacen más evidente la claridad que Juana tenía con relación a lo que Dios le había inspirado y la manera como ella se lo pudo presentar al cardenal con esa fuerza que pues que no tenía más que convencerlo a él de que no podía parar ese proyecto. Otra cosa importante en esa trayectoria de prueba, digamos así, es el papel que jugaron las primeras compañeras, no solo en las fundaciones, sino en el momento de la crisis de Burdeos. Y luego, pues esa humildad y fortaleza de Juana a lo largo de todo ese proceso, pues que nos hace ver eso de que el grano de trigo tiene que morir mucho para dar fruto. Bueno, pues esto es lo que yo tenía y la propuesta que les hago de tarea. Pero sería bueno que compartiéramos un poquito como las resonancias de esta mirada en trayectoria a la vida de Juana, tratando de recoger las semillas que dieron origen al carisma. Bueno, otra vez para agradecerte, Silvia. Sería muy bueno una sugerencia, pues a mí me gusta mucho la dimensión como la historia personal va construyendo pues el mismo carisma. Y porque lo que decía el padre Baenita, los carismas son las personas son los carismas. Bueno, por otra parte, si tú nos puedes mandar el documentico
que sugieres. Por ejemplo, algunas tenemos el tiempo un poquito recortadito y sería muy bueno que nos mandaras el abrillé, la primera propuesta, aquello que tú sugieres, Sí, que oremos. sí. Que Esa es la idea. La idea es que yo se los mande para que lo puedan imprimir y cada una lo pueda leer, orar, gustar. Sí. Porque me parece que es así como nos pueden resonar bien todos esos elementos. Yo se los mando al correo, ¿será? Sí, claro. Yo le pido que tenga el correo de todo el grupo y se lo mando. No, a mí me pareció maravilloso, encantador, como la forma como fuiste estableciendo esa relación entre los elementos que se jugaron en ese proceso y las referencias a las que hacía como las fuentes en las cuales se arraigó y de las cuales fue la expresión esos mismos elementos. Me pareció muy valioso. Pues leyendo esos elementos, vi que, por ejemplo, los 5 elementos que tú planteaste, ya cuando ella configuró no la fundación, sino la compañía, me parece que son elementos muy innovadores para ese tiempo. Porque, por ejemplo, una mirada compasiva de un Dios misericordioso. O sea, en aquel tiempo la imagen que se tenía de Dios era un Dios justiciero, un Dios castigador también, un Dios juez. Entonces, que ella hubiera tenido como esa mirada compasiva y lo hubiera hecho realidad en la práctica, me parece que para la teología de ese tiempo era un elemento muy innovador. Que la mujer jugara un papel para la iglesia, otro elemento muy innovador. Apoyada pues en los jesuitas, pero de todas maneras que ella hubiera vivido de alguna manera la experiencia de los ejercicios espirituales y de ahí hubiera trasladado eso a la configuración de las constituciones. Para ese tiempo eso, otro elemento muy innovador. Y es de las cosas que realmente, a mí personalmente, ese hecho y también el que de ahí hubiera ella tenido en cuenta y tomado con tanta fuerza atender las situaciones más urgentes de salvación, me parece algo, pero mejor dicho, supremamente admirable. Porque, o sea, lo que existía en aquel tiempo era una tendencia a la caridad, pero ella realmente se apropió muchísimo de la espiritualidad ignaciana y entonces ver en el mundo aquella situación que clamaba una transformación, que solicitaba un cambio fuerte, es también algo no solamente novedoso, innovador, sino de coraje y muy valioso. Entonces, eso es como para mí lo que me pareció muy significativo que quería resaltar. Un poco poniendo otros acentos, pero lo que ha dicho Cecilia, a mí me parecía muy oportuno y bueno, de pronto no se me hubiera ocurrido, pues porque uno dice, pues la vida de Santa Juana sí ya nos la sabemos todas muy bien y tal, pero me pareció muy bueno, así como para el primer momento se hizo buena alusión a la vida de Ignacio, como que es pues desde donde salen los ejercicios, desde toda su experiencia personal. Pues ahora que vamos a meternos en nuestras constituciones, a ver, recoger esa vida de Juana, con todos sus momentos en los cuales Dios fue preparando. Ese énfasis en
en que Dios prepara a cada uno con su propia vida, y entonces ahí la enumeración de todos esos elementos que hicieron parte de la trama de la vida de Juana. Y dentro de esa trama, yo también quiero, bueno, y que Dios no improvisa, pues, sino que prepara. Y unos tiempos tan largos, pues para nosotros los humanos 25 años eso es una cosa muy larga, ¿verdad? Pero para Dios, pues, no, Dios no tiene prisa y sabe para dónde va. Y otro énfasis que me gusta mucho hacerlo en este momento, que tú lo decías también así con mucha fuerza, es unirse, Juana, lo que está al principio de la Breye, unirse a la cadena de mujeres que en la iglesia fueron aportando en su momento algo nuevo. Eso es, pues, de verdad que es era muy claro para Santa Juana. Yo creo que hubo un tiempo que nosotras, pues, no sentíamos tan fuerte como ese ser parte de la iglesia y ser una parte activa que va construyendo iglesia. Y que hoy, pues sí que estamos volviendo mucho a eso, y yo creo que hay que de verdad tenerlo muy, muy, muy presente. Entonces, sí, todas esas cositas me pareció pues muy apropiado repasar en este momento, que como era algo conocido, se puede hacer en media hora toda una vida, 84 años, ¿no? Toda una vida, pero como esa vida, y sobre todo la primera parte antes de la fundación, es el cimiento del carisma, es donde Dios puso el carisma que se convierte en la Compañía de María. Siguiendo lo que decía Luz Eugenia de las mujeres, otro elemento muy importante para la iglesia en ese momento fue otro estilo de vida religiosa, unión, contemplación con la acción, que en ese momento no se pudo dar hacia afuera tanto, pero que ella lo ideó como en su primer proyecto, o lo que ella deseaba, ser como la compañía de Jesús. Entonces ese estilo de vida también fue otro elemento que Santa Juana le dio a la iglesia, con ese grupo de mujeres dedicadas a la contemplación y a la acción, a la formación integral de la mujer, que fue el sueño de Juana del Estonar, su celo apostólico. Me gustó todo lo que dijiste, Silvia, muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias, estuvo increíble, a mí me encantó cómo lo fuiste comparando con la semilla, cómo tiene que caer, tiene que morir para poder dar fruto y al final el fruto. Me parece una cosa muy importante la que tú mencionaste, cómo el padre de Bordes, para que pudieran entender perfectamente el origen de las constituciones, les pide que hagan esa experiencia de ejercicios espirituales, no solamente para Santa Juana, sino para sus compañeras, para que el grupo conformado pudieran tener esa experiencia, sobre todo de discernimiento y esa experiencia profunda de Dios que da los ejercicios espirituales. Me pareció como muy, muy importante este hecho y que fue una inspiración del padre de Bordes, que le dijo, no, para poder asimilar las constituciones de la Compañía de María, de la Compañía de Jesús, tienen primero que vivir esa experiencia de los ejercicios. Gracias, Silvia. Silvia, yo quería decir una cosita. Cuando tú explicabas y profundizabas en el primer grupo y la formulación del proyecto, pusiste el acento en la persona de Juana del Estonar. Unas actitudes que convencen y atraen.
Y trataba yo de pensar un poco en la reflexión que hacía Cecilia, de esos elementos de novedad, de innovación que tú has ido señalando. El papel de la mujer en aquel momento, el tema de el tender la mano de una manera novedosa, el educar de una manera nueva en aquel momento y que provoca, contagia e invitan a un seguimiento, que me supongo que eso es lo que provocó, animó a que las jóvenes de aquel momento vieran que no solamente, que había otro modo de una vida religiosa. Entonces me llama la atención lo que tú pues expresaste en cuanto a la persona de Juana de Lestonat y las actitudes que creo que van en esa línea de que no era ella, no era su luz, sino esa luz con la que ella se sintió contagiada desde la relectura que hace a lo largo de su historia y de su vida. Y es la experiencia de Dios que la fue transformando y convirtiendo, pues, hasta llegar a este proyecto. Unas cositas que no es que no esté de acuerdo con lo que han dicho anteriormente, sobre todo, por ejemplo, con lo que dijo Cecilia, sino que yo creo que es que no podemos perder de vista que se parte siempre de los ejercicios. Por ejemplo, el Dios compasivo, ¿verdad que en la Edad Media no era esa la imagen de Dios? Pero en la espiritualidad ignaciana sí, y en los ejercicios se dice muy claramente. Por ejemplo, cuando en la contemplación de la encarnación, ¿cierto? Es el Dios que se conmueve y manda al Hijo para que salve. Entonces, ese es un Dios compasivo, ¿cierto? Y también la manera de ver el pecado, por ejemplo, no es el pecador que se aplasta, el pecador que no tiene salvación, sino que es un pecador perdonado y llamado. Entonces, como que los ejercicios van dando otra imagen de Dios, que es la imagen que toma Santa Juana y que toma la Compañía de María, ¿cierto? Bueno, y otras inquietudes que yo tengo son como inquietudes, que yo creo que algunos elementos los aportó más el padre de Bordes, y claro, Santa Juana los tomó y todo, pues porque Santa Juana es una persona que no era pues ignorante, era una persona instruida y todo, pero me parece que hay elementos que yo creo que ella no los tenía así como muy elaborados, el padre de Bordes se los fue dando y ella los fue elaborando a medida que los recibía y que, bueno, yo no sé qué más hacía. Por ejemplo, todo ese del proceso de todas las mujeres que aparecen en el Abrellé, que Santa Melania hizo tal cosa, que así como fulana de tal. Entonces ahora hay que salir aquí en Francia también se está presentando esto, que la juventud, Yo creo que hay elementos, pues, como que a veces se los ponemos a Santa Juana así como así, me parece. Y no hay necesidad, porque precisamente si fue el padre de Bordes quien la fue llevando y le fue aportando cosas, ¿cierto?, que eran valiosas y que de todas maneras él era teólogo y todas esas cosas y tenía por qué saberlas mucho mejores que Santa Juana. Es una inquietud nomás en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Virgil, que el aporte del padre de Bordes fue, y por ejemplo, Juana, pues sí, tuvo lo de ver a la juventud que se perdía, la juventud femenina y eso, pero esa visión más amplia del papel de la mujer, bueno, que también lo tenía el calvinismo, pero seguramente se lo asentó mucho el padre de Bordes, porque en esa exhortación que les hizo, él puso mucha fuerza en que teníamos que cumplir, rescatar el papel de la mujer. Sí. Y yo creo que si comparamos el primer proyecto y el Abrellé, ahí se ven muchos elementos que seguramente son del padre de Bordes.
Y el primero es esa introducción, que Juana asume y firma que ellos se quieren adherir a esa lista de mujeres. Pero sí es muy interesante. Yo quiero recordar sencillamente que tanto el Abreyé como el primer proyecto están en el libro de los documentos fundacionales que están en todas las comunidades, pues, y hay varios ejemplares, yo creo, y eso. Para quienes tienen tiempo de leer algo un poco más largo, pues eso. Y si no, pues el documento que va a mandar Silvia, que entiendo que es como una síntesis o como es. No, están los textos completos. El del Abreyé no. El del Abreyé están subrayados los distintos apartados y como lo esencial de cada apartado. Pero el primer proyecto y lo de la MOD están tal cual. Yo les pediría que leyeran el primer proyecto sobre todo, y por eso si lo imprimen y pueden subrayar y orar con él, me parecería muy bueno. Yo lo voy a que se lo manden a todas. Sí, una cosa así como muy chiquita ya antes de terminar. Es que a mí me llamó mucho la atención. No lo dijiste hoy, pero me parece que lo dijiste la vez pasada, que el carisma de Juana de Estonal surge de una experiencia personal de salvación. Eso está claro, pero lo que me llamó la atención fue que también se explicitara que el de Ignacio de Loyola también surgió de una experiencia personal de salvación. Y a mí esa coincidencia me ha parecido como muy interesante, porque esos dos caminos de ellos, aunque distintos, tienen también sus similitudes muy grandes, que se han ido vertiendo y que se fueron expresando en sus carismas y en la manera de realizar la misión. Y también me llama la atención que ese sentir experiencia personal de salvación no es como, frente a la misión, no son dos momentos históricos, que primero es esto y después fue lo otro, sino que también ellos se fueron sintiendo salvados a medida que salvaban, a medida que iban tendiendo la mano, ellos también se iban sintiendo salvados. Eso me parece muy interesante, y porque además en la vida cotidiana eso como que lo vemos muchísimo, ¿no? Hay docentes, profesores que dicen, definitivamente yo estaba en el abismo, yo estaba en la olla, pero al tener contacto con las estudiantes, yo me siento distinto, yo salgo distinta de aquí del colegio de donde estoy. Vengo uno por la mañana y yo salgo otro o salgo otra por la tarde. Entonces me parece muy interesante esa coincidencia, que los dos carismas nacen de una experiencia personal de salvación y de que se van sintiendo salvados a medida que van salvando, porque yo creo que los dos carismas son muy lindos, pero que como que no tienen esa connotación, sino que de una vez se vuelcan, como quien dice, al apostolado, al tender la mano, a la ayuda, a la caridad, al asistencialismo, a la lucha por la justicia o lo que sea. Pero la hondura que da el sentirse salvado es una cosa muy especial y muy particular en estos dos carismas. Eso me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Sí, José, y eso que dices es verdad, lo de que uno se salva en la salvación, cuando ayuda a la salvación de otros. Y en eso de la conversación espiritual que nos mencionaban esta semana y que nos resonó tanto, es que uno ir conociendo la historia de vida de otras personas y la manera como Dios va actuando en ellas, es algo que lo enriquece, que lo ilumina y que también lo va salvando. Y yo creo que esa es la dinámica de la educación y la transmisión de la fe.
que es experiencia, es a través de experiencia. Ha estado muy nutrida esta participación y se las agradezco muchísimo porque pues a mí también me ayuda mucho ver esas resonancias y los aportes nuevos que ustedes van dando. Entonces, miremos a ver el próximo encuentro, cómo entre todas vamos ayudando a desentrañar esos elementos claves del carisma que cobran hoy mucha actualidad. No, Silvia, simplemente agradecerte por esa profundidad en esta noche, por invitarnos a seguir ahondando en las raíces de nuestro carisma.